Capítulo 3. Los esenios de Jerusalén y el Monte Carmelo. Con el paso de los años y entrando de lleno en mi experiencia humana, pasé por muchas pruebas del alma y algunas veces vacilé. Mi progreso constante llevó a mis sabios maestros a introducirme a un místico que vivía dentro de la ciudad amurallada de Jerusalén. Mi nuevo maestro se llamaba Juan. Ese es el nombre que voy a utilizar ahora, aunque con el tiempo llegué a conocerlo con otro nombre. Nos recibió a mi hija, ahora de 13 años de edad, y a mí, bajo su ala protectora. Su jovial y devota esposa, Ana Isabel, hizo espacio para nosotras en un pequeño trastero ubicado en el ático de su vivienda de piedra. Vivir en el ruidoso Jerusalén fue un duro despertar, pero aprecié la oportunidad de profundizar en los misterios de mi alma para despertar, recordar y cumplir mi parte. Lo que antes había sido una ciudad orgullosa era ahora una ciudad quebrantada y su antigua gloria un recuerdo lejano. Después de haber ignorado las repetidas advertencias del profeta Jeremías, Jerusalén había sido devastada por los soldados babilonios de Nabucodonosor en el transcurso de 3 sucesivos asedios. El sufrimiento que nuestro pueblo había experimentado durante esos 20 años, desde el 605 al 585 a.C., es indescriptible. Muchos murieron y muchos más fueron llevados en cautiverio. Otros habían huido para salvar sus vidas. Solo los pobres permanecieron. Esta era la situación en Jerusalén cuando el profeta Jeremías escribió su libro de las Lamentaciones. Y esta era aún la situación en Jerusalén cuando yo llegué en el año 583 a.C. Permanecí en Jerusalén 24 años. A pesar de que había mucho descontento y ocasional violencia en la ciudad, yo prosperé allí. El templo estaba en ruinas y las calles estaban agitadas con el regreso de los que habían huido. Sin embargo, aprendí a permanecer en calma y centrada en mi ser, sin importar lo que mis sentidos percibieran que estaba ocurriendo en el exterior. Juan era albañil de profesión y también escriba y lector de la biblioteca del templo. Era estimado por la mayoría de los compañeros con los que trabajaba, porque tenía una forma de ser que calmaba las muchas facciones discordantes de judíos y gentiles. Juan era en su mayor parte una persona muy amable y sin pretensiones, dedicada a Dios. También era inflexible sobre ciertos principios de la ley, tal como él entendía los escritos antiguos, y lo compartía con los sacerdotes jóvenes que venían a educarse y formarse para convertirse en rabinos. Me recordaba de algunas maneras de mi padre, y de esa manera cubrió una necesidad de atención y cuidado para Uriana y para mí. Juan trabajaba en la restauración de la biblioteca del templo, que había sido destruida por los conquistadores babilonios, cuya presencia continua se sentía como un lecho de espinas. Siempre parecía tener energía ilimitada, dormía poco y rara vez se fatigaba. Yo deseaba saber su secreto. Como si supiera mi intención, Juan comenzó a aparecer en mis sueños. Estos sueños eran tan reales como la vigilia. Me tomaba del brazo y me llevaba a través de las puertas y pasillos a grandes salones de aprendizaje, donde había seres con vestidos blancos y con rostros llenos de tal luz que al principio era difícil percibir sus rasgos humanos. Qué maravillosos eran estos encuentros. Cuán agradecida estaba de estar con un maestro de maestros. Qué agradecida estaba a los sabios que inicialmente me dirigieron a Jerusalén. A medida que las semanas y los meses fueron pasando de esta forma, yo también comencé a experimentar que necesitaba dormir poco. Me despertaba después de solo unas pocas horas de descanso profundo. Sentada en posición vertical sobre mi cama, me sentía totalmente animada. Mi corazón latía fuertemente a los antiguos ritmos de mi alma. Me gustaba meditar sobre la corriente de luz y sonido, cargando cada célula. Y entonces Juan aparecía etéricamente y me acompañaba a uno de los muchos salones de registros. A veces, antes de encontrarme con Juan, me sentía flotando hacia arriba y miraba hacia abajo mi cuerpo que yacía dormido o sentado en meditación. Me di cuenta de que un cordón de plata elástico me unía a mi cuerpo. Yo era libre de ir a cualquier parte.
Estas experiencias fuera del cuerpo suelen llamarse viajes astrales. En el salón de los registros, Juan abría los pergaminos y me enseñaba a descifrar símbolos y lenguajes. Así fue como comenzó en serio mi formación etérica como escriba. Mis tareas diarias ayudando a Ana e Isabel con su ajetreado hogar parecían pasar fácilmente. Mi meditación sobre corrientes de luz y sonido altamente refinados y sutiles sostenían la fuerza de mi cuerpo. Encontraba poco tiempo para socializar, y eso estaba bien para mí. Mi deseo era adquirir esa mayor sabiduría que se estaba abriendo para mí. Aunque no había muchas mujeres en mi vida exterior con las que podía compartir mis pensamientos más íntimos, había en los retiros interiores muchas mujeres a quienes llegué a amar. Disfrutaba de su compañía, a pesar de que los ojos no iniciados no podían ver a mis compañeras. Algunas de ellas os las presentaré a medida que continuamos nuestro camino juntos, porque son personajes claves en el desarrollo de nuestra historia. Eran pocas las mujeres que conocí en el mercado o la sinagoga que tenían acceso a la educación que yo estaba recibiendo de los grandes seres. Aunque estrechamente ligada a sus hogares, la vida de la mayoría de las mujeres parecían dedicarse a la adquisición de modales y estatus. Francamente encontraba sus chismes e intereses mundanos aburridos y tediosos. Incluso Ana e Isabel, un alma de lo más atenta y amable, no podía acompañarme a donde yo anhelaba ir. En esos primeros años, solo encontré 2 mujeres en toda Jerusalén con la misma resonancia vibracional y deseo por las enseñanzas de la sabiduría oculta. Con estas hermanas del alma inmortal, hicimos un pacto de apoyarnos mutuamente en todo aspecto, según las circunstancias lo permitieran. Estas 2 valientes mujeres, Ruth y Marian, honrarían mi vida por muchos años. Afortunadamente el número de tales mujeres aumentó a medida que las almas más allá del velo se encarnaban para interpretar sus papeles sagrados conmigo. A la edad de 16 años, Auriana se casó con un hombre llamado Jaime e inmediatamente se quedó embarazada de mi primer nieto. Yo, por supuesto, estaba muy emocionada por la oportunidad de prepararla para el parto. Yo era una maestra partera, después de haber sido enseñada por mi madre a una edad muy temprana, con los nacimientos de mis hermanos más jóvenes. También me había llevado con ella para asistir a otras mujeres cuando llegaba su hora. Debido a mi disposición naturalmente maternal, disfrutaba de esas reuniones de sabiduría que hacía que el paso del alma a una nueva encarnación fuera una bienvenida de amor. Ayudaba al parto con ciertos sonidos o combinaciones de sonidos que salían de mis labios mientras masajeaba el gran vientre de la madre, henchido de contracciones. Al ver las energías con visiones clarividentes, como los colores y las formas de pensamiento cambiaban con su respiración, aconsejaba a la madre para que respirara y dijera en voz alta los nombres del Dios único. También llamaba a los ángeles a estar presente durante el parto. Había aprendido asimismo el uso de hierbas para aliviar el dolor, la infección, la inflamación y para la formación de la leche. En Jerusalén, mis 2 amigas y yo teníamos jardines dedicados al cultivo de hierbas medicinales. También caminábamos por los campos y pastizales durante las estaciones apropiadas para recoger y reponer nuestras provisiones de hierbas. Así fue como traje al mundo al primero de mis muchos nietos. Auriana tendría 8 hijos en total. Debido a mi presencia calmada y a mis conocimientos de partería de hierbas, tantos pobres como ricos me reclamaban. Dar la bienvenida a las almas que tomarían parte en el drama de la tierra me conmovía el corazón. Ese era mi trabajo en mi vida externa, y junto con el aprendizaje nocturno de los maestros secretos de la Hermandad de la Luz, mis días estaban llenos a rebosar. Una vez que tuve un medio de vida, me mudé a una habitación en un piso alto cerca de la casa de Auriana y Jaime, en el valle de Cedrón, cerca de la antigua ciudad de David. Qué delicia era estar cerca de mis nietos mientras crecían. Para aquellos que mostraron interés por el aprendizaje esotérico, creé una escuela donde podían aprender en mis rodillas. Aprendieron rápidamente y más tarde me siguieron a los desiertos de Egipto. Aquellos cuyo interés radicaba en otros ámbitos de la vida venían y se reunían en mi alrededor para entretenerse y obtener un poco de preparación para las muchas lecciones de la vida. Todos mis nietos
Disfrutaban de mis historias y nuestros paseos por la belleza de los sabios salones de la naturaleza. Por aquel entonces, Juan se había establecido plenamente en la biblioteca del templo, y sus trabajos con piedra ya no le ocupaban tanto tiempo. Cuando era posible, me llevaba a habitaciones escondidas donde él y un grupo de maestros constructores que pertenecían a una orden secreta tenían acceso a pasos subterráneos que conducían a las antiguas catacumbas y archivos. No pude entrar muy a menudo a las bóvedas en el plano físico, pero sí lo suficiente como para saber que haría lo que fuera necesario para aprender a leer los textos antiguos y compartir el conocimiento oculto. Mi deseo de llevar la fuente de iluminación a cada uno de los que eligieran saciar su alma sedienta era muy fuerte. Muchos años antes de conocerlo, Juan se había unido a una rama de judaísmo llamada los esenios. Estos eran los más ilustrados e incorruptos de los hebreos judaicos, y sus orígenes se remontaban hasta las antiguas escuelas de misterio de Moisés y Akenatón, y aún anteriores. Derivado de la palabra ese, ser, y eno, fuente, esenio significa fuente de ser o santo. Entre nosotros nos llamábamos hijo o hija del sol. Éramos también conocidos como los que guardaban el camino de la curación. Cada sábado y día de fiesta, los miembros de la hermandad de Seña venían a casa de Juan para orar, leer y hablar de los asuntos del espíritu. Ana Isabel amablemente se ocupaba de alimentarnos y luego se retiraba para zurcir, bordar o mecer a un niño. Ella prestaba atención cuando había un tema de su interés. De lo contrario, sentía que su lugar era proporcionar orden y serenidad a su hogar. Nuestras reuniones eran ricas y completas, proporcionándome una familia en el mundo exterior con la misma luminiscencia que yo había visto en los planos interiores. Proporcionándome una familia en el mundo exterior con la misma luminiscencia que yo había visto en los planos internos. Mis dos amigas, Marian y Ruth, también se convirtieron en fieles discípulas de esta comunidad. Así comenzó mi camino con los fieles o elegidos, como algunos se llamaban a sí mismos dentro de la hermandad de Seña. Continué en compañía de los esenios el resto de mis largos días. Jaime, el marido de Auriana, era uno de estos hermanos que procedía del Monte Carmelo. Las historias que contaba sobre el Carmelo aceleraron mi espíritu y sentí la llamada de ir al monte donde Samuel y Elías habían enseñado, para establecerme allí como una iniciada consumada de los misterios antiguos de los esenios. Así fue como, junto con Auriana, Jaime y 5 de mis 8 nietos, dejamos Jerusalén en el año 559 a.C. para comenzar una nueva vida. Más tarde, Marian y Ruth también se unieron a la comunidad del Monte Carmelo. Mi alma estaba en paz y veía el futuro con alegría. Así como tú has oído la llamada de tu alma y nos hemos reunido para esta aventura de «Conócete a ti mismo» más profundamente como un Cristo viviente, así yo también respondí a la llamada de mi corazón para entrar a la escuela de misterios del Monte Carmelo. El Carmelo, como llamábamos a nuestro monasterio, es una de las escuelas de misterio más antiguas que han sobrevivido al nacimiento de numerosas civilizaciones. Ha conservado el linaje que contiene los códigos del Grial de la Ascensión y de la encarnación a través de la cual la Divina Madre da a luz a la conciencia crística durante los ciclos cósmicos, solar y planetario. Ahora voy a compartir contigo, amigo mío, mis recuerdos del Monte Carmelo junto al mar. Con gozosa gratitud, caminaba por las bellas colinas del Carmelo, recogiendo los dulces lirios del campo y una variedad de hierbas con las que preparaba medicamentos para la comunidad monástica, que seguía la forma del maestro de lo correcto. Nos esforzábamos con gran disciplina y dedicación en expresar el poder del Dios dentro de nosotros a través del uso legítimo de la energía, aplicando la palabra de Dios con franqueza y compasión, y por tanto, trayendo una obra de paz a una tierra devastada por la guerra. Viví 39 años en el Carmelo, antes de ir a Egipto para realizar iniciaciones avanzadas y formaciones especializadas. Durante ese tiempo tomé mis iniciaciones de prueba bajo la tutela de Salomón y Eloísa, una pareja dedicada completamente al Creador. Ellos me enseñaron a mantener la calma
cuando mi corazón se aceleraba de miedo por mi gente, cada vez que las tropas de soldados llegaban al monte. Ellos me inculcaron perdón y compasión cuando los recuerdos brutales de mi juventud desgarraban mi mente. Abrieron mi libro de la vida y me ayudaron a recordar la ley del uno, el único Dios, yo soy. Entrenaron mi mente, cuerpo y alma a estar alineados con el mayor bien de nuestra comunidad. Así fue como con gran amor viví y aprendí en mi amado Carmelo. En ese momento había relativamente pocas parejas en comparación con los individuos que optaban por ser célibes. Yo era una de las hermanas que decidieron mantener la fuerza de la vida dentro de mis entrañas y elevarlas a través del fuego de mi alma hacia la plenitud de mi ser superior. Ya fuéramos casados o solteros, santificábamos nuestra energía sexual y veíamos esa gran fuerza con admiración y reverencia. Estudiábamos las fuerzas de la naturaleza y las llamábamos los agentes a través de los que podíamos conocer a Dios como Padre y Madre y a la vez como espíritu y materia. Estábamos en sintonía con los espíritus de las plantas, minerales, fuego, agua y aire. A estos los llamamos ángeles y cada día y cada noche orábamos pidiéndoles gracia. Las estaciones cíclicas eran honradas, al igual que la Madre Tierra y el Padre Cielo, a través de canciones, bailes y fiestas. Venerábamos la ley de la vida y participábamos de las leyes que reponían y mantenían nuestra expresión física del espíritu. A través de mucho entrenamiento en la alquimia de la transmutación, transformábamos nuestra naturaleza animal. Elevábamos nuestros sentidos para percibir más allá de los velos físicos de la lujuria, la ira y las necesidades dualistas. Participábamos en rituales de limpieza de nuestras mentes y cuerpos interiores y exteriores. Teníamos mucho conocimiento sobre hierbas, simples alimentos crudos y prácticas de horticultura que nos mantenían a lo largo de las estaciones. Cuando no estaba ocupada en la transcripción de registros en la biblioteca, asistiendo a los enfermos en la enfermería o atendiendo algún parto, me gustaba ir a las colinas a recoger hierbas y semillas que luego plantaba en nuestros jardines comunitarios. Cada persona que vivía en nuestro complejo trabajaba en beneficio de todos, de acuerdo a su propia disposición y talento. A menudo, para mi deleite, un grupo de jóvenes se reunía a mi alrededor para escuchar las historias de los profetas y la historia y folclore de nuestro pueblo. Entre estos niños estaban mis nietos y bisnietos. Estos momentos preciosos los atesoraba y guardaba en mi corazón. Cómo me encantaba el Carmelo y la vida que creamos allí. A medida que crecíamos en sabiduría y avanzábamos a través de los grados de iniciaciones de nuestra escuela de misterio, nos enseñaban otros rituales y ceremonias. Cuando estuvimos lo suficientemente preparados, estas prácticas facilitaron la activación de las habilidades psíquicas y rejuvenecimiento de nuestros cuerpos. Si explicara estos rituales ahora, lo más probable es que fueran mal interpretados. Por lo tanto, preparé el camino de modo que puedas recibirlos a su debido tiempo, según lo permitas. Los procesos de rejuvenecimiento son prácticas muy antiguas, y yo descubrí los secretos interiores para mantener mi cuerpo en el Carmelo. Desarrollé las habilidades y discipliné mi mente para recrear mi cuerpo cada mes. Cuando mis primeros 60 años reflejaban el envejecimiento típico de mente y cuerpo, una vez que empecé a regenerarme a mí misma, me veía y me sentía como una mujer de 35 años. Sin embargo, hubo momentos en los siglos siguientes en los que mi aspecto varió de acuerdo a los requerimientos de las situaciones en las que me encontré. Así como Salomón y Eloísa me enseñaron el camino del maestro de justicia, el uso correcto de la energía, yo también la comparto contigo para que puedas llevar a cabo tu propósito en la tierra. Hay, sin duda, una variedad de propósitos. Sin embargo, la gran obra del alma es el propósito que todos estamos destinados a cumplir cuando estemos preparados. Por lo tanto, vamos a abrir las puertas que conducen a la unidad que conoce la verdad más allá de las sombras. Cuando hayas llegado al entendimiento de que todos los caminos convergen en el corazón de la unidad, se cumplirá el propósito de este libro. Así que ahora
Te dejo para que contemples los sentimientos en tu corazón. ¿Es la gran obra del alma aquello por lo que has venido? Si es así, nuestra historia se desplegará de acuerdo con el decreto divino, de tal manera que puedas recibir las energías de transmutación y ascensión. Serás dirigido desde adentro, porque haré que recibas de acuerdo a tu capacidad de conocer a Dios, Padre, Madre, como tu fuente infinita de abastecimiento. Tú creas tu viaje y tus elecciones son divinas, cada una de ellas. Estoy aquí para sostenerte durante tu paso por el nacimiento, así como sostengo a toda la vida. Yo represento a la Madre de las Madres. De alguna manera, tú siempre serás mi hijo, pero en esta época de autoempoderamiento, te llamo mi querido amigo. Juntos nos vamos a fusionar en el final del tiempo. ¿Estás listo para recordar quién eres realmente y terminar por fin con el drama que te ha mantenido separado de tu verdadero yo? Si es así, sigue leyendo. Estate preparado para el cambio de tu vieja identidad por una mucho más vasta. Y para aquellos de vosotros que habéis andado mucho tiempo por el camino del uno, doy la bienvenida a tu rostro y te ofrezco el mío como tu espejo. Todos los que perseveran a través de mis palabras y frases enigmáticas recibirán como regalo mayor refulgencia. Ahora hemos completado el primer círculo desde que comenzamos la historia de Ana del Monte Carmelo. Sin embargo, otros círculos nos esperan en la historia de mi vida hasta que todo se consolide y se lleve a la completitud. Lo que sigue es la historia de mi estancia en Egipto, donde me convertí en una gran sacerdotisa de Isis y Hathor, lo que me preparó para mi trabajo en las órdenes de los esenios y las Magdalenas en el Monte Carmelo.